Hola a todos, mi nombre es Isabel Bolívar y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el emprendimiento social. Bueno, en la actualidad existen diversos problemas sociales y el emprendimiento social nace en respuesta a esos problemas sociales, a uno de esos tantos problemas sociales. Ahora bien, ¿qué es el emprendimiento social o cómo se define? Bueno, este se define básicamente como un facilitador del cambio, como un facilitador a esos problemas en la sociedad. Este no solamente está enfocado en lo financiero, en los beneficios financieros, sino en los beneficios que le generan un impacto real a la sociedad. Tenemos el emprendimiento social dividido en dos partes, el tradicional y el social. En el tradicional podemos encontrar que uno de nuestros autores lo define como tierra, trabajo y capital y organización. Este está enfocado más a la búsqueda de ese beneficio económico, sea para empresas privadas, sea para beneficios lucrativos. En el social encontramos que se define como aquel generador de un impacto social. Este está más enfocado, está más arraigado a lo que puede generar en la sociedad a nivel conductual, a nivel emocional. Entonces, uno está más arraigado a ese financiamiento y el otro está arraigado a esa parte de ese impacto que pueda generar en la sociedad. Pero uno no puede estar sin el otro. Esa es una de las características más importantes. El social busca ayudar a la comunidad, busca generar un impacto en la sociedad. En lo económico busca ser sostenible en el tiempo. No es algo lucrativo, sino que busca ser sostenible en el tiempo. Teniendo en cuenta que es un emprendimiento, no se podría decir que solamente debe generar un impacto emocional, un impacto conductual en la sociedad. No. También debe generar un impacto financiero que sea sostenible en el tiempo. Entonces, debe haber un balance entre lo social y lo económico. Ahora tenemos diferentes dimensiones. Como primer punto tenemos el bienestar social, que lo que busca es mejorar la calidad de vida básicamente en la comunidad. El capital social es ese trabajo en comunidad y las redes de apoyo que tiene esa comunidad o esa sociedad. Emprendedor social es ese agente de cambio que propone estas ideas, que trabaja en conjunto con la comunidad para generar un impacto real. Sostenibilidad financiera son esos ingresos que deben haber para que la sociedad o la comunidad pueda sobrevivir. También tenemos la resistencia colectiva y esta se encarga básicamente de enfrentar barreras en el entorno. Sabemos que para tener un emprendimiento hay muchos retos. No es que el emprendimiento vaya a ser así mágicamente fácil, no. El emprendimiento requiere de muchos procesos de diferentes etapas y para ello debe haber una resistencia colectiva. Si no hay una resistencia colectiva, lo más probable es que este no sea fructífero en el tiempo. ¿Por qué? Porque para eso se necesita ser constantes. ¿Cuáles son esos retos que tenemos en el emprendimiento social? Como primer punto tenemos generar confianza en la sociedad. Y si bien es cierto, sabemos que de pronto para tú ir a una comunidad, a una sociedad y proponer de pronto un emprendimiento, debemos generar confianza, debemos hacer que ellos confíen en eso, en ese cambio que nosotros queremos ocasionar. Crear conciencia en la sociedad. Si la sociedad no crea conciencia, fácilmente no va a haber confianza. Estos dos puntos van agarrados muy de la mano, porque si la misma comunidad no se da cuenta
de la problemática o del cambio que necesitan, fácilmente no va a haber una confianza o simplemente no les va a interesar el proyecto o el emprendimiento. Falta de habilidades empresariales en la sociedad. Para esto se necesita capacitar a la sociedad también, a la comunidad. ¿Por qué se necesita capacitar? Porque muchas de las personas, muchas de las comunidades no cuentan con esos estudios, con esos conocimientos que se necesita para generar un emprendimiento. También tenemos el equilibrio entre lo social y lo económico, como lo decíamos anteriormente. Uno no puede trabajar sin el otro. Lo económico y lo social no pueden estar separados, porque el emprendimiento social busca generar impacto en la sociedad, pero también busca ese impacto en el financiamiento, en ser sostenibles en el tiempo. Tenemos ¿cómo se genera ese impacto? Bueno, se ofrecen productos o servicios que vayan enfocados a esas necesidades que realmente tiene la sociedad, que generen un impacto en la sociedad. Porque si estamos ofreciendo algo que no genera impacto o que no es necesario, va a ser de poco interés y no va a haber una resistencia ahí. Reinversión o donación de ganancias. Si iniciamos un emprendimiento y no volvemos a hacer una inversión para que ese emprendimiento sea realmente sostenible en el tiempo, pues el emprendimiento se va a ir al fracaso. Producción responsable. Obviamente, para hacer un emprendimiento deben haber personas comprometidas con la causa, comprometidas con ese emprendimiento, que sean 100% responsables, que estén ahí constantemente. Tenemos la innovación social. Para tener esa innovación social, nosotros inicialmente analizamos el problema en esa sociedad. Analizamos el problema con la comunidad. No trabajamos solos. El agente de cambio jamás y nunca debe trabajar solo, porque entonces no está haciendo nada. Se prueban diferentes soluciones que no solamente propone el agente de cambio, sino que esas soluciones se buscan junto con la comunidad. Y esto lo que busca es generar un impacto real. ¿Cómo se define la innovación social? Se define como algo efectivo y eficiente en la sociedad. Esto busca crear valor en los grupos sociales y marginados. No busca algo lucrativo en los individuos, no, en los individuos privados. Esto busca generar soluciones en la sociedad. Para esto tenemos diferentes etapas. Para este emprendimiento social tenemos diferentes etapas. Una de esas etapas es, como primer paso, el diagnóstico. En esta etapa es donde se descubre la necesidad de que hay en el grupo social, que hay en la comunidad, que hay en la sociedad. Entonces, ahí es donde se crea como que esa necesidad, como se ve esa necesidad, y es donde se identifica el problema. Como segundo paso tenemos esa generación de propuestas, esa generación de ideas. Es decir, en esta etapa se crean ideas junto con la comunidad que puedan servir para dar solución a la problemática. Como tercer paso tenemos el prototipado. En este paso se ponen en práctica las ideas, algunas de las ideas que se escogen. Como cuarto paso tenemos el sostenimiento, y es aquí donde se ponen a prueba las ideas. A ver si estas ideas sobreviven y son sostenibles en el lapso de tiempo. Y para este punto se debe pensar
en las bases financieras que se van a usar o de dónde van a salir esas bases financieras. Como quinto punto tenemos el escalamiento y difusión. Para este punto ya debe haber una difusión de ese emprendimiento, ya debe haber escalado ese emprendimiento para ver qué tan sostenible está siendo y qué tan fiable está siendo. Para este punto ya el emprendimiento ya va muy avanzado. Para el quinto y último punto es donde surge el cambio sistémico, que es básicamente donde se cambian muchos elementos en los movimientos sociales, donde ya las personas han cambiado esa forma de pensar, esa conducta, porque ya están dentro del proyecto. Entonces, en la innovación social, en la etapa de la innovación social, básicamente las personas deben tener una mentalidad de crecimiento, la comunidad, la sociedad deben tener mentalidad de crecimiento, porque si esta misma que tiene el problema no tiene esa mentalidad de crecimiento, no vamos a poder avanzar en el proceso, porque va a llegar la frustración, va a llegar ese momento en el que hay que modelar o bueno, hay que arreglar algunas cosas, y si de repente está la frustración pero no la sabemos manejar, entonces vamos a fracasar en ese proyecto. También debemos en esta etapa analizar los problemas, probar soluciones y como último paso debe haber un impacto real, se debe haber realizado un impacto real. Yéndonos un poco al contexto colombiano, tenemos fortalecimiento de iniciativas productivas lideradas por la población vulnerable. En este caso entraría el Estado. ¿Qué pasa con este punto en el que entra el Estado? Bueno, el Estado básicamente tiene diferentes programas para ayudar a las comunidades y a las sociedades. Por ejemplo, están las comunidades de madres cabezas de hogar, están las comunidades de jóvenes en acción, hay diferentes programas que ayudan a muchas problemáticas en la sociedad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este emprendimiento social generado por un agente de cambio a que sea el mismo Estado quien lo... ¿Qué pasa? El Estado lo que hace es entregar todo a la sociedad. En cambio, en el desarrollo de un entorno propicio para el emprendimiento con impacto social, lo que busca es identificar la problemática y buscar las soluciones en conjunto con la sociedad, con la comunidad, algo que genere ese impacto social y económico, que estas personas creen ese empoderamiento, que se apropien de esa solución y que identifiquen ellos mismos esa problemática. Entonces, esta es la gran diferencia de lo que es lo que el Estado puede ofrecer, de lo que el Estado promueve para mejorar los diferentes programas que tiene el Estado para mejorar las condiciones de vida en las personas, en las poblaciones vulnerables, y lo que genera el desarrollo en un entorno propicio con impacto social. Y bueno, para concluir, el emprendimiento social es una herramienta clave para reducir esos problemas, esa desigualdad, para mejorar la comunidad y generar desarrollo. Fomenta cultura basada en la empatía, en la solidaridad y el cambio positivo. En Colombia no solo se crea oportunidades económicas, sino que también transforma la mentalidad, fortalece la autoestima y redefine el papel de las personas dentro de la sociedad. Bueno, y aquí vamos con un ejemplo muy importante. Quizás no en todos, pero sí en diferentes barrios, por lo menos en mi barrio, existen esos líderes de acción comunal. ¿Qué pasa? Que no en todos los barrios, pero en diferentes barrios en Colombia existen
juntas de acción comunal. En estas juntas de acción comunal, que es donde se incluye a toda la comunidad de ese barrio, se busca, se identifican los problemas y ahí es donde se empieza a trabajar en beneficio de ese barrio, en beneficio a lo que necesita la comunidad. Pero debe existir un líder y ese es el líder llamado agente de cambio, que es la persona que tiene esa iniciativa por reunir a toda una comunidad. Entonces, básicamente, los emprendimientos sociales nacen en respuesta a esas problemáticas sociales, pero no se trabaja nunca una sola persona sola, sino que se trabaja siempre junto con la comunidad. Muchas gracias.